Bueno, chicos y chicas, primero que todo, buenos días a todos los que nos saludan esta mañana tempranito. Ahí ya se está grabando. Igual tenemos cosillas en la mañana. Bueno, chicos, le agradeceré si me dicen presente, se me inscriben en el chat, igual lo voy a ver. Vamos a proceder a pasar la lista, como todos los días. Respecto a tu caso, Juan, ningún problema. Igual, si tienes tiempo y estás en la clase, puedes hacer cualquier tipo de duda, consulta. Vale, Alexandra. La primera, ya estamos presentes, bacán. Entonces, seguimos con Camila Córdoba. Buenos días, Cami, gracias. Carolina Orellana. Hola, Caro, gracias. Dafne Godoy. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Ernesto Linares. Vale, Ernesto. Felipe Rodríguez. Vale, Felipe. Freddy Walden. Hugo Bobadilla. Vale, Hugo. Jennifer Díaz. Presente. Gracias, Jennifer. Leslie Herrera. Buenos días, presente. Buenos días, muchas gracias. Loreto Bustos. Gracias, Loreto. Luciani Serrano. Buenos días, no conseguí el micrófono. Buenos días, gracias. Marcia Alegría. Presente, tío Jason. Gracias, Marcia. Marión Tallado. Hola, presente. Hola, gracias. Michelle Miranda. Gracias, Michelle. Nicole Bilbao. Gracias, Nicole. Juan Valdebenito. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Ronnie Pérez. Buenos días, gracias, Ronnie. Villaray. Buenos días, Millaray, gracias. Tatiana Mardones. Buenos días, presente. Gracias. La Yanara, ya no. Daniela Negrete. Buenos días, presente. Buenos días, gracias. Bueno, chicos y chicas, hoy día partimos con el módulo nuevo. Partimos con introducción a ES6. Ya se está grabando. Estamos ok, Alejandro. Ya. Buenos días a todos, chicos. Como decía Jason, hoy día entramos a una nueva unidad, ¿ya? Que sería la 3.2, ¿ya? Estamos en la 3.1 y ahora entramos a la 3.2, ¿ya? Que sería igual de JavaScript, ¿ya? Serían un fundamento de JavaScript. Y como decía Jason, hoy día vamos, estas dos sesiones ciertamente, vamos a hacer la introducción a ES6, ¿ya? Entonces,
Primeramente les voy a pasar a compartir la PPT, ¿ya? Entonces, para pasar a la que los convoca, ¿ya? Entonces, primeramente déjenme buscar la PPT, porque no la tenía abiertita, ¿ya? Ya la tengo abierta, pero no la he presentado todavía. Mientras Ya, Alejandro entonces, busca PT, chicos, les recuerdo que tienen que loguearse en Sense a través de la plataforma. Juan, para ti también, que eres nuevo. Y Tatiana está escribiendo algo mientras tú buscas la PPT, a ver si le podemos ayudar. ya. Ah, no te alcancé a leer, lo caché. Dice, ¿tendremos alguna semanita de vacaciones en fiestas patrias para aprovechar y tratar de ponernos el día? Yo no sé, no lo sé. No lo sé, Tatiana, porque en realidad parece que el 18 ahora cae el viernes, ¿no? Creo Sí, que cae cae. viernes y cae terrible fome. Entonces, como que no va a haber como antes, como una semana así como la típica semilla. Pero yo realmente no lo sé, ¿ya? Me estaría bueno. Ya, entonces voy a compartir la PPT. Entonces, chicos, les estaba hablando de que hoy día partimos entonces con la introducción a ES6, ¿cierto? Entonces, hoy día, primeramente, vamos a hacer una instalación. Ya vamos a hacer instalación de, primeramente, Webpack, ¿ya? Webpack y después vamos a instalar Babel, ¿ya? Entonces, más o menos, hoy día vamos a estar instalando cosas, no vamos a estar como tanto codeando o haciendo lógica, ¿ya? Entonces, ahí ya debería estarse compartiendo JSON, ¿cierto? A mí me está cargando. Ya, genial. Ahí ya me cargó ya. Bacán. Ya, chicos, entonces, como les decía, introducción a S6, ¿ya? Pero primeramente, antes de entrar, ciertamente, a S6, vamos a tener que instalar ciertas cositas, ¿ya? Para poder trabajar y estar seguros de que la mayoría de los navegadores son compatibles con, por ejemplo, las versiones que nosotros estamos ocupando de JavaScript, ¿ya? Por ejemplo, ECMAScript 6, ¿ya? Entonces, vamos a ver los objetivos de la clase, ¿ya? Para que definamos qué es lo que vamos a tratar hoy día, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Ya? Son súper pocos los objetivos de hoy día. Vamos primeramente a definir qué es lo que es Node Package Manager, ¿ya? El NPM, ¿ya? Entonces, ¿para qué nos sirve el NPM? ¿Ya? Entonces, ¿para qué caso nosotros lo vamos a utilizar? ¿Ya? Luego vamos a ver qué es lo que es Babel, ¿ya? Y para qué nos sirve Babel, ¿ya? Y luego vamos a ver qué es lo que es Webpack, ¿ya? Y ciertamente al final de esto yo voy a hacer una pequeña ejercicio, ¿cierto? De instalando Webpack con Babel, ¿ya? Para que vean ustedes cómo se hace esa instalación, ¿ya? Entonces, chicos, cualquier duda, consulta, ustedes saben, levantan la manito o la hacen por el chat, ¿ya? Entonces, partimos. Vamos a partir por el NPM, ¿ya? Entonces, el Node Package Manager, ¿ya? El NPM, ¿ya? Entonces, primeramente, para poder nosotros entender qué es lo que hace NPM, primeramente nosotros debemos entender qué es lo que es Node, ¿ya? Entonces, Node, ¿ya? ¿Qué es lo que es Node, ¿ya? Node es un ambiente de servidor open source, ¿ya? Node.js es gratis, ¿ya? Node.js corre sobre múltiples plataformas, o sea, corre en Windows, te corre en Linux, te corre en Mac, ¿ya? Node.js usa JavaScript sobre el servidor, ¿ya? Entonces, esto es lo que yo me refería, chicos, cuando yo les decía que JavaScript no solamente estaba en la parte web, ¿ya? O en la parte de nosotros del cliente, ¿ya? Nosotros ya con Node.js nosotros podemos tener un backend, ¿ya? Y nosotros nos podemos conectar a una base de datos, ¿ya? Y administrar datos y todo a través de Node.js, ¿ya? Que sería otro entorno, ciertamente, para nosotros manejar un servidor, ¿ya? Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos JavaScript, ¿ya? Porque si ustedes, por ejemplo, aprenden JavaScript, después ciertamente se pueden pasar a un backend que, por ejemplo, esté en Node.js, ¿ya? Entonces, eso es Node, ¿ya? Entonces, Node es un ambiente de servidor, ¿ya? Como, por ejemplo, lo es PHP, ¿ya? O como, por ejemplo, es Python con Django, ¿ya? Ya, nosotros mismos podemos tener ciertamente un servidor en Node.js, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ahora es NPM? Ya que nosotros ya entendemos que Node ciertamente es un ambiente de servidor. Entonces, el NPM, ya el Node Package Model, ya es un gestor de paquetes para Node.js, ¿ya? O sea, esta cosita del NPM me va a permitir a mí instalar ciertamente librerías, ¿ya? Y dependencias para mi proyecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo, no sé, requerir ya una librería, por ejemplo, para tratar fechas,
¿ya? El moment que yo le hablo, ¿ya? Hay una librería que se llama Moment, moment.js, ¿ya? Entonces, ese moment.js, yo simplemente puedo ir a la página de moment.js y lo puedo descargar, ¿ya? Como por ejemplo descargamos jQuery, ¿ya? Y lo puedo usar. Pero nosotros también podemos ocupar el npm, que sería un gestor de paquetes. Entonces yo le puedo decir, ¿sabes qué? npm instala moment en mi proyecto, ¿ya? Entonces, ¿qué haría esto? Me generaría un archivo, ciertamente package.json, ¿ya? Donde estaría instalada esa dependencia. ¡Pum! ¿Ya? Entonces, ¿por qué es bueno esto? Porque nosotros podemos solamente compartir ese archivito, ¿ya? El package.json, el que va a tener todas mis dependencias del proyecto, ¿ya? Aunque yo, por ejemplo, tenga, no sé, 5 librerías instaladas en mi local, ¿ya? Yo solamente a mis colaboradores, ¿cierto? Le voy a compartir ese package.json, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el GitHub se hace mucho más liviano, ¿ya? Porque solamente van a tener los archivos de mi proyecto y los archivos de dependencia que van a estar en un package.json, solamente en un archivo. Entonces voy a decir, en este archivo va a estar, tienes que instalar primeramente, no sé, el moment, tienes que instalar Webpack, tienes que instalar Babel, ¿ya? Entonces yo ese package.json se lo paso a un colaborador y ese colaborador, ¿qué es lo que hace? Hace un npm install y instala todas las dependencias del proyecto, ¿ya? Y las tiene en su local, pum, pum. Pero por ejemplo, cuando le hace un push, ciertamente al repositorio remoto, él no tiene que subir todo el paquete, solamente lanza ese package JSON, ¿cierto? El que dice la definición nomás, ¿ya? Y otro, ciertamente, cuando otro compañero baje esa cosa, hace, como yo le digo, el npm install, ¿ya? Para que las dependencias se actualicen, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay una página ciertamente llamada npmjs.com, ¿ya? Y esta página es un almacén con miles de paquetes, ¿ya? Gratis para descargar, ¿ya? Entonces hay muchas librerías que están gratis y nosotros las podemos utilizar. Entonces eso es lo que yo hablaba ayer. Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos alguna tarea, algún requerimiento, primeramente tenemos que ver si esto ya está creado, ¿ya? Si es que hay algo que lo está haciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si, no sé, pues necesitamos el típico ejemplo de, por ejemplo, validar una fecha, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo tendría que primeramente buscar si es que hay alguna librería para validar fechas, ¿ya? Y si es que hay, pum, la podría instalar con, por ejemplo, el npm, ¿ya? Pero si no está, tendría que crearla. Pero primeramente, ciertamente, buscar, ¿ya? Si es que eso ya está hecho, ¿ya? Para no reinventar la rueda, ¿ya? Entonces, si ustedes se meten a esa página, npmjs.com, ustedes van a poder acá acceder a npm, ¿ya? Entonces está la documentación y acá ustedes pueden buscar sus paquetes, ¿ya? Está la documentación, ¿cierto? About npm, los package model, etcétera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a buscar la librería Moment, ¿ya? ¿Ya? Entonces, Moment, ¿qué me dice Moment? ¿Ya? Moment es un parse, es un validador y es un manipulador y te despliega fechas, ¿ya? Pum, Moment, ¿ya? Voy a aceptar las cookies, pum, y ustedes se fijan acá, les da la definición de la librería. Entonces, es una librería de fechas, ciertamente en JavaScript, para parsear, validar y manipular datos de fecha, ¿cierto? Entonces, acá estaría la librería, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo puedo ir a la página de Moment, por ejemplo, o puedo ir al GitHub de Moment, ¿ya? Por ejemplo, si tuviera algún problema, ya podría generar un issue, ¿ya? Y decir, ¿sabes qué? Tengo un problema con esta parte, y quizás podría encontrar algún bug que tenga la librería, ¿ya? Y, por ejemplo, acá está la gracia. Entonces, yo puedo hacer un npm y Moment, ¿ya? Entonces, esto me estaría agregando ciertamente sin tener que yo descargar, ¿ya? La librería la estaría descargando a mi local, ¿ya? A mi repositorio, a mi proyecto, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir buscando las librerías que ustedes necesiten, ¿ya? Ciertamente estas librerías son open source, ¿ya? Son gratis, ustedes no deben pagar por ellas, ¿ya? Entonces eso sería con el npm, ¿ya? Entonces es un gestor de paquetes, ¿ya? No sé, por ejemplo, en PHP, ¿ya? En PHP yo ocupaba, con Laravel ciertamente ocupaba Composer, ¿ya? Composer también es un gestor de paquetes, ¿ya? Y te permite ciertamente instalar librerías, pero ciertamente para PHP, ¿ya? Pero hace exactamente la misma pega, ¿ya? Entonces yo hago un Composer install, tab, y ahora en este caso yo hago un npm install, ¿ya? Y instalo mis dependencias para mi proyecto, ¿ya? Entonces eso sería con npm, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver qué es lo que es un paquete, ¿ya? Un package. Entonces, ¿qué es un package para Node? ¿Ya?
Un paquete en Node.js contiene todos los archivos que tú necesitas para un módulo, ¿ya? Entonces, un módulo son librerías JavaScript que tú puedes incluir en tu proyecto, ¿ya? Por ejemplo, la Canvas.js sería una librería, el Moment.js sería una librería, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Ahí depende de lo que nosotros ciertamente necesitemos ocupar, ¿ya? Entonces, eso es lo que es un paquete, ¿ya? Realmente es un módulo, es una librería, ¿ya? ¿Qué más tenemos? ¿Cómo nosotros podemos instalar, ¿ya? Una nueva dependencia a nuestro proyecto? Entonces, hacemos un npm install, ciertamente, ponemos el nombre de la dependencia y ponemos save, ¿ya? Entonces, esto es lo que nos va a hacer, por ejemplo, npm install moment, menos save, pap, ¿ya? Entonces, cuando instalamos nuevos paquetes, ciertamente, dependencias en nuestro proyecto, lo que hace Node es dejarlo dentro de una carpeta llamada Node Modules, ¿ya? Esta carpetita es súper importante, ¿ya? Porque acá todas las dependencias que nosotros empecemos a instalar, ¿ya? El Moment, el Webpack, etcétera, van a quedar acá en el Node Modules, ¿ya? Entonces, esta carpeta contendrá todas las librerías y dependencias necesarias para iniciar el proyecto, ¿ya? Según lo que se define en el archivo package.json, ¿ya? Entonces, este archivito es súper importante, ¿ya? Porque este archivo va a tener toda la configuración de nuestro proyecto, ¿ya? Todas las dependencias, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo hago un npm install moment, ¿ya? Automáticamente se me actualiza el package.json. Yo no tengo que hacer ninguna magia por ahí, no tengo que meterme al archivo, ¿ya? npm solito se mete el archivo package.json y te actualiza la dependencia, ¿no? Entonces, decir, sabes que ahora el proyecto depende de Moment y la versión de Moment que depende, ¿ya? Y por ejemplo, este Node Modules, ¿qué nosotros haríamos? ¿Ya? Porque ese Node Modules, cuando yo se lo muestre, ciertamente, ustedes van a ver que es una carpeta gigante, ¿ya? Que tiene realmente todas las librerías para que Node pueda correr, ¿ya? Entonces, esa pequeña carpeta, ¿cierto? Que tiene muchos archivos, muchas carpetas dentro de ella, nosotros en teoría no deberíamos compartirla en GitHub, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener todos los archivos y dependencias en este package JSON, ¿ya? Y a través, por ejemplo, del npm install solito, él va a entrar a ese package JSON y te va a empezar a instalar todo, todas las dependencias que tú necesites, ¿ya? Entonces, este Node Modules, nosotros lo que tenemos que hacer en Git es realmente ignorarlo, ¿ya? Nosotros vamos a hacer un Git ignore de este Node Modules, ¿ya? ¿Por qué? Porque todo lo que vamos a contener va a estar en el package JSON, ¿ya? Y realmente es un archivo que es súper liviano, ¿ya? Y es para eso, es para eliminar la carga en GitHub, ¿ya? No tener todo el proyecto entero, ya con toda su dependencia ahí, pues, sería un proyecto gigante, ¿ya? Mejor tengo mi proyecto chiquitito, ¿cierto? Y la dependencia ciertamente la instalo con el npm, ¿ya? Entonces no tengo que tener todas esas dependencias en el GitHub, por ejemplo. Porque realmente ese Node Modules, en teoría yo nunca me voy a meter a modificar algo ahí, porque la estaría ciertamente violando ciertamente la librería, ¿ya? Entonces yo no debería tocar esa carpeta. Entonces por eso ciertamente nosotros la ignoramos, ¿ya? Ahora vamos a ver nosotros, chicos, qué es lo que es Babel, ¿ya? Entonces Babel es un compilador de JavaScript, ¿ya? Entonces Babel transpila, ciertamente convierte código moderno, ¿ya? ECMAScript 2015 o superior, en una versión de JavaScript antigua, ¿ya? Compatible con viejos navegadores y ambientes, ¿ya? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ocupar Babel? ¿Ya? ¿Por qué? Porque cada vez que ellos sacan nuevas especificaciones, ¿cierto? En ECMA, ¿ya? Ellos van lanzando nuevas cositas. Por ejemplo, el ECMAScript 2015, ¿qué lanzó? Por ejemplo, lanzó el const, ¿ya? Las constantes, ¿ya? Antes de ECMAScript 15 nosotros no teníamos constantes, ¿ya? Para yo declarar una variable, para yo declarar una constante tenía que usar una variable, un var, simplemente. Pero no tenía esa constante como una constante. Ya ese const no existía. O, por ejemplo, ¿qué más no existía? El let, ¿ya? Para yo poder declarar una variable, ¿ya? Con un ambiente, ¿cierto? El let también se inscribió, ¿cierto? En el ECMAScript 2015, ¿ya? Entonces, navegadores más viejos que eso, tú no me vas a reconocer ni el let, ni el const, por ejemplo, o el arrow function tampoco, ¿ya? El arrow function también es una especificación nueva, ¿ya? De ECMAScript 2015, ¿ya? Entonces, para yo poder quedarme tranquilo de que todo el código nuevo que estoy escribiendo sea visto por la mayoría de los navegadores, necesito sí o sí ocupar Babel, ¿ya? Para que me lo transpile ciertamente al código más viejito, ¿ya? Realmente va a ser el mismo código, chicos, ¿ya? Va a ser el mismo código. Usted sabe, yo cuando escribo una raw function, es lo mismo que hacer un function, el name y la cosita, ¿cierto? Lo único que yo con esa raw function estoy ahorrándome cierto espacio en el código y ahorrando tiempo, ¿cierto? Pero hace exactamente lo mismo,
¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que ocupar Babel, ¿ya? Para que nuestro código nuevo, ¿cierto?, sea compatible con todos los navegadores, ¿ya? Entonces vamos acá a ver un ejemplo de Babel, ¿ya? ¿Cómo funciona Babel? Entonces, por ejemplo, acá yo escribí esta función, ¿ya? Me metí a Babel y empecé a escribir const by function, ¿cierto? Y escribí, no sé, escribí una run function, pap. Y después escribí un let, mensaje, hola, después hice un console, log, mensaje, lo imprimí. Después, por ejemplo, creé un array, 1, 2, 3, y lo mapeé, ¿ya? Array.map, y ¿qué es lo que hice? Le retorné solamente el elemento multiplicado por 2. O sea, ese va a ser 1 por 2, 2 por 2, 3 por 2, ¿ya? Entonces, ¿esto qué pasa cuando yo lo transpilo o lo compilo con Babel? Me lo transforma a esto, chicos, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, ya no tengo una constante, tengo un var, ¿ya? Var my function, y después tengo igual function my function, ¿ya? Abro paréntesis, después ya no tengo un let, tengo un var, mensaje, igual hola, console log, var array, queda igual, ¿cierto? Y después el map es el array, ¿cierto? Array.map, y ciertamente acá él no usa arrow function, ¿ya? Él usa la función normal, function L, y pasa la cosa, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, para nosotros poder ocupar estas cositas nuevas y quedarnos tranquilos realmente, porque si ustedes se fijan, yo cuando ocupaba el arrow function, ocupaba todas las cosas, por ejemplo, que yo les mostraba a ustedes, a mí realmente eso me funcionaba, ¿ya? ¿Pero por qué me funcionaba? Porque yo tenía mi navegador actualizado, ¿ya? Entonces, este caso es para qué? Para los navegadores que son viejitos, ¿ya? O para porque la gente, por ejemplo, a veces descarga el navegador y después nunca más lo actualiza, ¿ya? Entonces, para eso, para que nuestra página no se caiga, ¿ya? Porque, por ejemplo, si un navegador no conoce ese const, va a decir const undefinido y chao. Y se va a caer el programa, ¿ya? Porque no lo va a encontrar dentro del lenguaje, ¿ya? Entonces, por eso tenemos que hacer esa magia con Babel, transpilar, ¿ya? ¡Pam! Entonces, ahora vamos a pasar a ver qué es lo que es Webpack, ¿ya? ¿Qué es Webpack? ¿Ya? Webpack es un empaquetador de módulos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo podía instalar ciertos módulos, Moment, puedo instalar, no sé, Webpack, y eso ciertamente puedo generar un empaquetador, ¿ya? Entonces, todas esas dependencias de archivos van a quedar solamente en un archivo principal, ¿ya? Y ese archivo principal va a ser el que realmente va a leer, por ejemplo, el index HTML, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Webpack toma todos los módulos con dependencias y genera archivos estáticos, ¿ya? Representando aquellos módulos, ¿ya? Entonces, su propósito principal es empaquetar archivos JavaScript para usarlos en un navegador, ¿ya? Entonces, eso es lo que realmente hace Webpack, ¿ya? Entonces, pesca ciertos módulos, arma, ¿cierto? Y después te entrega una carpeta llamada dist, ¿cierto? Y te entrega, por ejemplo, con tu archivo JavaScript ya compilado, ¿cierto? Y si nosotros agregamos Babel, también, pues te entrega Babel ya compilado, pum, ¿ya? Directamente para que nosotros solamente invoquemos, ¿ya? Invoquemos al archivo que Webpack genera, ¿ya? Entonces, eso es a grandes rasgos Webpack, ¿ya? Entonces, Webpack ciertamente vamos a tener ciertas librerías, dependencias, ¿cierto? Y Webpack lo que va a ser transformarte eso. Por ejemplo, tengo archivos JS, pum, me lo va a transformar a un main JS, ¿ya? O por ejemplo, también podría incluir CSS también, ¿ya? Que me compile también, por ejemplo, el SAS, ¿ya? Pero eso no lo vamos a estar viendo hoy día, ¿ya? Vamos a ver solamente cómo incluir JavaScript, ciertamente, y con Babel, y hacerlo con Webpack, ¿ya? Y ver la magia, por ejemplo, con el package JSON, ¿ya? Para que ustedes puedan ver cómo se trabaja con proyectos reales, ¿ya? Entonces, eso, chicos, esa es la parte teórica, ¿ya? Si ustedes se fijan, no era mucho, ¿ya? Pero ahora ciertamente les tengo preparado un pequeño ejercicio práctico, ¿ya? ¿Hay alguna duda o consulta de lo que hemos visto? Si no, ya para abrir el code y empezar a codear. Profe, en el Sí. caso del Babel que te transforma a el JavaScript como a un lenguaje entendible por navegadores más antiguos, ¿esa transformación la deja en otro archivo o te la pones sobre tu archivo? No, te la deja en otro archivo. Hay una carpetita llamada dist. O sea, tú puedes definir, de hecho, cuando ya veamos nosotros la configuración de Webpack, nosotros podemos definir dónde vamos a dejar la carpeta donde él compile eso, ¿ya? Ah, Pero ya, pero es normalmente, aparte de tu código original. aparte. Entonces, tú, por ejemplo, puedes hacer un Webpack Watch, por ejemplo. Entonces, puedes estar trabajando en tu JavaScript, puedes hacer algunos cambios, y eso te va a estar compilando igual como lo hacía el SAS Watch, ¿ya? Entonces, te va a Ya. estar escuchando, pum, pum, y te lo va a estar compilando a tu archivito que va a estar en una carpeta aparte. Ah, ya. Normalmente esa carpeta se llama dist, ¿ya? Y en esa carpeta te voy a tener el JavaScript ya compilado. Entonces tú, el que jalas ese JavaScript compilado, pum, y ese es el que voy a ocupar en tu aplicación ahora,
¿Ya? Ya, profe, gracias. Ya, chicos. Ya, entonces, vamos a pasar ya entonces a lo práctico, ¿ya? Voy a dejarle un ratito de compartir para abrir el Visual Studio Code y empezar, pues, ¿ya? Empezar con Webpack, con nuestros inicios con Webpack, ¿ya? Primeramente voy a abrir una pequeña guía, ¿ya? Que le hice, ¿ya? Porque primeramente, mire, voy a ir primeramente, antes de abrir el Visual Studio Code, voy a ir al Chrome, ¿ya? Y acá me voy a meter a la página de Webpack y la página de Babel, ¿ya? Porque realmente yo hice la guía en basado a eso, ¿ya? Entonces, Webpack, estoy acá, ¿ya? Entonces esta es la página oficial de Webpack, ¿ya? Webpack.js.org, ¿ya? Profe, aparece Spotify. Vale, gracias. Una pequeña pifia, tenía que compartirla, estaba compartiendo al Freddy, no, tenía que compartir a la segunda pantalla. Ahí debería estarse, en teoría. Ahora sí. Ahora sí, ya, pero justo la corté. Ahora, espérenme. Ya, ahora sí. Que no me había marcado el marquito rojo, no me está marcando el marco rojo. No, que me avisa que estoy compartiendo toda la pantalla. Pero ahora debe estarse mostrando el webpack. ¿Ya? ¿Se ve, chicos? No. Sí, perfecto. Sí, Genial. se ve. Profe, se ve. Genial, chicos. Entonces acá está la página oficial de Webpack, ¿ya? Entonces acá ellos, por ejemplo, hacen un pequeño ejemplo, ¿ya? Un pequeño ejemplo. Entonces acá tienen, por ejemplo, un CSS index.js. Entonces este index es el que ellos van a querer modificar, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tienen otra dependencia, tienen un bar.js, ¿ya? Que sería un archivito que hace cierta funcionalidad. Entonces ellos, ¿qué hacen con ese archivito? Lo exportan. ¡Pum! Lo exporta. Yo lo puedo importar acá en mi index.js, ¿ya? Y lo tengo acá y lo puedo ocupar, ¿ya? Entonces después, ¿qué pasa con esto del bundle, ¿ya? Acá nosotros podemos configurar, ¿ya? Entonces le podemos decir, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser el archivo de entrada? Nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? Va a ser el CSS index. Este exactamente el que está acá, ¿ya? Y después nosotros le podemos decir, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser la salida de ese archivo? Entonces le podemos decir el path, ¿cierto? El camino, le vamos a decir una carpeta. Entonces él va a crear una carpeta, ¿ya? Va a crear una carpeta llamada dist. ¿Y cómo se va a llamar el archivito? Bundle.js, ¿ya? Entonces yo después que compile esto con Webpack, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a ir a mi página HTML y voy a llamar a this/bundle.js, ¿ya? Que sería la compilación de todo lo que tengo, de todas mis dependencias, ¿cierto? Que agregué ciertamente en este index.js, ¿ya? Entonces yo voy a ir acá a documentación, ciertamente, y vamos a ir a, están acá los conceptos, ¿cierto? Cómo configurarlo, pero yo tendría que ir a guides, ya, acá en Get Started, ¿ya? Entonces, yo lo que hice ciertamente fue meterme acá y empezar a ver esto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá está el setup básico, chicos, ¿ya? Entonces, primeramente tengo que crear una carpetita, ¿ya? Luego tengo que, para poder iniciar algún proyecto con Node, tengo que hacer npm init-i, ciertamente, y después instalo, ¿ya? ¿Qué instalo como dependencia? Instalo Webpack y Webpack CLI, ¿ya? Y después empieza a guiarse por los ejemplos, ¿ya? Entonces, en esta página yo me basé para hacerle el ejercicio de hoy día, ¿ya? Me basé en esa página y me basé en Babel, ¿ya? Vamos a meterlos a Babel. Y Babel, ¿qué es lo que tiene Babel? ¿Ya? Entonces un Babel is a JavaScript compiler, ¿ya? O sea, acá le muestra ciertamente un ejemplito y muestra cómo lo compila después en Babel, ¿ya? Entonces nos vamos a ir a Setup, ¿ya? Ciertamente acá en documentación pueden ver la documentación, ¿cierto? Que es lo que es Babel, ¿ya? Y lo que está haciendo. Y, por ejemplo, acá, por el típico caso del arrow function, ¿ya? Que está en ECMAScript 2015, ¿ya? Entonces, ¿qué hace cuando Babel sale o el output de Babel? Va a ser esa función, ¿ya? El function normal, pues, chicos, ¿ya? Entonces vamos a ir a Setup. Y acá en Setup yo voy a elegir Build System, ¿ya? Y este Build System voy a elegir Webpack, ¿ya? Y con eso me da el tiro la instalación para cuando yo trabajo con Webpack, ¿ya? Se me da los comandos que tengo que hacer y algunos archivos que tengo que modificar para que esto empiece a funcionar y eso, ¿ya? Entonces en base a esas dos páginas yo me basé, ¿ya? Ya, entonces
vamos a ir a Visual Studio Code. Ahí yo dejé de compartir ya. Estoy abriendo Visual Studio Code y al tiro les comparto. ¿Mm? Y me pregunta, ¿el Webpack es como ¿Cómo qué? Déjame ver el chat. No te escuché. Sí, parecido a Gulp, ¿ya? Pero yo realmente no ocupaba Gulp, ¿ya? Exactamente, Leslie. Para eso ocupa el React, el Webpack, ¿ya? Ya, chicos, entonces vamos a mostrarle el Visual Studio Code, ¿ya? Para comenzar a laburar. Entonces, voy a cerrar que tengo abierto algunos archivitos que tengo. Lo voy a cerrar y voy a dejarlo limpiecito. Ya. Entonces, nueva ventana y al tiro les comparto, chicos, ¿ya? El JSX de React. Ya. Entonces, estamos ahí. Ya. Ya, chicos. Entonces, ya, vamos primeramente. Estoy acá en mi Visual Studio Code. Ya está cargando, ciertamente. Se demora un poquito. Pero ya lo tengo acá. Ya, genial. Entonces acá solamente voy a abrir una carpetita. Ya voy a abrir una carpeta nueva. ¿Ya? Y vamos a empezar a trabajar. Ya acá yo tenía un ejemplito de test, ciertamente. Lo tenía que probar antes, que todo funcionara. Ya, entonces, M3 hoy día es S6 intro en la clase 1, ¿cierto? Ya, bacán. Crear. Creo y abro. ¿Ya? Entonces esto me va a crear una carpetita vacía. ¿Ya? Genial. Entonces, voy a abrir un archivito. Entonces va a llamar index.html, por ejemplo. ¿Ya? Y acá voy a escribir una estructura básica nueva. ¿Ya? Entonces, HTML 2.5 tab. Un poquito lento mi computador, que está cargando todo. No sé, por eso. Ahí. Ya. Entonces, HTML5. Bien. ¿Ya? Entonces, vamos a poner acá intro webpack más Babel. ¿Ya? Y acá vamos a tener un H1 nomás. ¿Ya? Intro webpack. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Entonces tenemos eso. ¿Ya? Entonces, lo primero que me pedía, ciertamente, la documentación de Webpack era crear una carpeta, ¿cierto? Ya, la creé. ¿Ya? Y después de eso lo que me pedía era inicializar, ¿ya? Con el npm, ¿ya? npm init. Ya como nosotros hacemos el git init, ¿ya? Nosotros vamos a hacer un npm init. Ya le vamos a poner la y, ¿ya? Para que no nos pregunte. Le vamos a poner yes, para que no... Pues si yo le pongo solamente npm init, me va a estar preguntando por el nombre del proyecto, la descripción, ¿ya? Solamente voy a ponerle el comando i para que me diga yes a todo, ¿ya? Entonces, primeramente voy a abrir el terminal. Igual, pues chicos, esto ciertamente para nosotros poder instalar Webpack, nosotros tenemos que tener instalado un Node, ya es el requisito, ¿ya? Entonces, primeramente ustedes antes de empezar a trabajar, deben hacer un Node, ciertamente, -b, ¿ya? Entonces acá les debería decir que ustedes tienen instalado el Node, ¿ya? Entonces, si por ejemplo el Node -b les dice que el comando no es reconocido, es porque realmente ustedes no tienen Node instalado en su computador, ¿ya? Entonces tendrían que instalarlo, ¿ya? Pero igual los pasos no son difíciles, ya es siguiente, ¿ya? Entonces, ahí yo tengo instalado Node,
¿ya? Entonces, por consecuencia, tengo instalado npm. ¿Por qué? Porque yo cuando instalo Node, ¿ya? Por defecto me instala el npm, el gestor de paquetes, ¿ya? Entonces yo podría hacer un npm menos version, ¿ya? Para solamente saber la versión, ¿ya? Tengo la versión 6.14, bacán, ¿ya? Entonces ahora yo puedo comenzar ya a trabajar con Webpack, ¿ya? Esos son mis requisitos. Pum, clear, ciertamente, y voy a inicializar el archivo, ¿ya? El proyecto. Entonces npm, ciertamente, init, ¿ya? Y ahora va a ser un menos "-i", ¿ya? ¿Para qué? Para decirle yes a todo. Pum, vamos. ¿Ya? Y acá, ciertamente, me creó un archivito, el famoso package.json, ¿ya? Acá está. ¿Ya? Entonces, acá ciertamente me da ciertamente el nombre de mi proyecto, ya se llama M3S6 Intro Clase 1, ya tengo la versión 1, yo le puedo poner una descripción, ya tiene el archivo principal de JS, tiene algunos scripts, ya, y tiene eso, ¿ya? Eso es lo que me genera cuando yo creo o instalo ciertamente el npm, ya, el npm init, ¿ya? ¿Para qué? Para que me instale este archivito package.json, ¿ya? Ya, pues estamos con eso entonces. Entonces, ya acabo de hacer eso, inicié el proyecto con npm, ¿ya? Entonces ahora lo que tengo que hacer es instalar ciertas dependencias para poder comenzar a trabajar. Entonces, ¿qué dependencia voy a instalar primero? Webpack, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a instalar? Voy a instalar npm install webpack, ¿ya? Entonces lo voy a dejar acá y lo voy a poner ahí, ¿ya? Si tengo eso listo, le pongo npm install webpack --save dev, ¿ya? Para que solamente esté guardado ciertamente en dependencia de desarrollo, ¿ya? Porque ese webpack no lo voy a ocupar cuando yo esté en producción, ¿ya? Pam. npm install, ¿cierto? Entonces ahí estamos instalando webpack. ¿Ya? Se mueve un Profe, poquito. Sí. sería muy básico pedirle que retrocediera unos pasos. Es que tuve que cerrar el Microsoft Teams y volver a abrirlo para poder verlo en pantalla completa. Pero ya, mira, lo que acabo de hacer, Caro, era mira, lo que hice primeramente fue crear un archivo index, ¿ya? Lo creé ciertamente, le puse intro webpack babel, le puse intro webpack, ¿ya? Nada más que eso. Luego de eso, lo que hice fue hacer unos comanditos, ¿ya? Y el único comando que hice fue el npm init, lo voy a escribir acá, mientras esa cuestión se instala. npm, ciertamente, init menos "-i", ¿ya? Entonces, ¿qué hacía ese comando? npm init menos "-i", te crea ese archivito package.json, ¿ya? Ya, gracias. Entonces, ese archivito package.json va a ser el que te va a recibir todas tus dependencias o toda la librería que tú quieras instalar, ¿ya? Entonces, ¿cuál va a ser la primera librería que voy a instalar? Va a ser Webpack, ¿ya? Profe, ¿el init lo tengo que hacer en la carpeta donde voy a trabajar o da lo mismo donde haga el init? No, tiene que ser en la carpeta donde tú, ¿cuál? ¿El package.json? Sí, ese. O sea, mira, cuando tú haces ese init, ya, npm init menos "-i", tienes que pararte en la raíz de tu proyecto. Como te paras cuando, por ejemplo, haces el git init. En la Ya, raíz del proyecto, pum, ahí lo haces, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, se demora un poquito, ¿ya? Pero ahí ya instaló. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, me acaba de crear otro archivo, se llama package.log.json. Ya ese archivo yo nunca lo tengo que tocar, ¿ya? Pero puedo tocar este, package.json, ¿ya? Entonces, este package.json, si ustedes se fijan ahora, me cambió, ¿ya? Y ahora lo que tiene nuevo es esto, que se llama dev dependencies, ¿ya? Entonces ahí le estoy diciendo que yo necesito que mi proyecto, cuando esté en desarrollo, trabaje con Webpack, ¿ya? Y la versión 4.44.1, ¿ya? Y ciertamente cuando yo hice eso, chicos, pum, 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 me creó esta super carpeta llamada Node Modules, ¿ya? Si ustedes se fijan, pum, es bastante larga, ¿ya? Pero acá tengo algunas herramientas que usa Node, ¿ya? No sé, por ejemplo, acá quedó instalado el Super Webpack que acabo de instalar. Ahí está, ¿ya? Entonces cualquier librería que yo instale va a quedar acá en Node Modules, ¿ya? Entonces esa es la carpeta que yo les decía. Entonces Node Modules, ¿ya? Entonces ahí quedan todas nuestras dependencias acá, ¿ya? Entonces si se fijan es bastante larga, ¿ya? Entonces ahora lo que me falta es por instalar es el Webpack CLI, ¿ya? Entonces ahí tengo que hacer otra instalación. Pam, pam. Vengo para acá ciertamente y te pongo ahí voy a sacar esto, install ahora Webpack-CLI, ¿ya? Que sería el CLI, ¿cierto? El Command Client, ¿ya? La línea de comando de Webpack. Y esperamos ciertamente un ratito que instale, ¿ya?
¿Ya? Entonces, ustedes se fijan, ahora me creo otra dependencia, chicos, el Webpack CLI. ¿Ya? Y simplemente con yo hacer ese npm install, ¿ya? Entonces, fijan, yo puedo tener las librerías súper fáciles, ¿ya? Ya, pues, entonces tengo eso, ¿ya? Entonces ahora voy a crear un archivito, ¿ya? Entonces acá me voy a meter acá, ¿cierto? Y voy a crear un archivito, una nueva carpeta, ¿ya? Y esta carpeta se va a llamar CRC, ¿ya? ¿Y por qué no se llama asset? Te dirían. Solamente le voy a poner CRC porque cuando yo compilo, ya, Webpack por primera vez, ya, sin un archivo de compilación, él se mete a esta carpeta, CRC, y saca el index, JS en realidad, ¿ya? Entonces por eso yo lo estoy diciendo de esta manera. Pero ciertamente nosotros después con el webpack.config podemos ciertamente cambiar esa configuración, ¿ya? Pero ciertamente voy a seguir la guía de comienzo rápido que me entrega Webpack, ¿ya? Entonces, como la estoy siguiendo, voy a hacer lo que ellos me están diciendo que haga, ¿ya? Entonces, ahora lo que ellos me dicen que haga es que cree un archivito, ¿ya? Entonces, que cree un archivito llamado index.js, ¿ya? Que sería el archivito que es donde yo voy a estar trabajando, ¿ya? Entonces, creo ese archivito y ciertamente lo voy a tener que escribir algo, ¿cierto? Entonces voy a escribir algo que sea nuevo, ¿cierto? Entonces voy a escribir un const. Voy a hacer un saludo igual a, no sé, hola mundo con Webpack, ¿ya? Y simplemente eso voy a hacer un console log, ¿no? ¿Ya? ¿De qué? De saludo. ¿Ya? Y eso va a ser mi único código por el momento que voy a tener de JavaScript, ¿ya? Ya, entonces tengo ese código. Entonces ese const, ya, ustedes saben que es de ECMAScript 2015, ¿ya? Entonces ahora como ya tengo ya creado este archivito, ahora yo puedo ejecutar un comando llamado npx webpack, ¿ya? Y esto es lo que me generaría sería mi nueva carpetita, ¿ya? Entonces veamos qué pasa con ese npm webpack. Ciertamente yo estoy siguiendo una guía de instalación, ¿ya? Yo ciertamente se la voy a compartir, ¿ya? Porque yo todo esto lo estoy sacando de una guía de instalación que tengo, ¿ya? Que es ciertamente la combinación de la página del Webpack con la página del Babel, ¿ya? Entonces, ¿qué me falta? Hacer eso, ¿ya? Entonces tengo que hacer el np, ahora no es npm, ya, es npx, ¿ya? npx Webpack, ¿ya? Y corro ese archivo. ¿Ya? Entonces ahí me construyó por primera vez un archivito, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan ahora, chicos, me creó una nueva carpeta. Me creó la carpeta dist, ¿ya? Y en esta carpeta dist está el main.js, ¿ya? Entonces veamos qué tiene ese main.js. Tiene todo esto, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, me lo transformó todo a una línea, ¿ya? Y me dejó todo como si estuviera en producción. ¿Ya? Y ciertamente acá al final está mi function con el console log hola mundo con webpack, ¿ya? Entonces, por ejemplo, lo que va a leer mi navegador va a ser este archivo, el main.js, ¿ya? Entonces, por ejemplo, probemos, po. Ciertamente este archivito, index, me lo voy a llevar para dist, ¿ya? Porque acá voy a empezar a trabajar estos archivos, ¿ya? Mover. Entonces acá, solamente acá afuera me van a caber carpetas y los archivos de configuración, ¿ya? Y acá en dist voy a tener por ejemplo, el index, ¿ya? Entonces lo que tendría que hacer ahora para probar que eso está funcionando sería simplemente hacer un script, ¿cierto? Y con el crc llamo a la carpetita, ¿ya? Entonces, por ejemplo, llamaría a main.js, ¿ya? Y guardo. Entonces, ciertamente, ahora estoy tirando, ¿qué estoy tirando? Estoy tirando un console log, ¿ya? Apenas se cargue. Uno, dos más. Dos, po. Ya, chicos, al tiro le comparto la pantalla de el code. O sea, entonces ahí lo debería tirar por consola, profe. Exacto. Entonces, chicos, vamos a ir acá y voy a traerme, que lo tengo acá en pantalla grande. Entonces, ciertamente, intro webpack, ¿cierto? Y
hola mundo con Webpack, ¿ya? Y estoy ¿desde dónde? Desde main.js, ¿ya? Entonces estoy de acá, ¿cierto? Entonces este es el archivo que está leyendo mi HTML, ¿ya? Entonces cuando yo, pum, recargo la página, me sale al tiro el hola mundo, ¿ya? Hola mundo con Webpack, ¿ya? Entonces ya tengo ligado, ciertamente, Webpack, ¿ya? Y está ciertamente pescando un archivo de JS y pum, te lo está pasando a esa carpeta dist, ¿ya? Entonces, ¿qué más nos falta? Ahora nos falta, por ejemplo, crear un archivo de configuración para Webpack, ¿ya? Para decir, ¿sabes qué? No quiero que quedes, por ejemplo, en dist o quiero que te llames de otra forma, ¿ya? Entonces vamos a ver esa pequeña configuración, ¿ya? Entonces vamos a estar acá y vamos a ir acá, ¿ya? Entonces, acá yo voy a crear un archivito, ¿ya? Entonces voy a crear un archivito llamado webpack config, ¿ya? webpack.config.js, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, al tiro me pone el loguito de webpack, pum, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer con esto? Tengo que escribir cierta cosita, ¿ya? Que ciertamente está en la documentación, pero yo lo tengo listo para llegar y copiar. Entonces, voy a copiar esto, ¿ya? Entonces, ¿qué hace primero? Te pide ciertamente una librería, un path, ¿cierto? Para crear carpetas, ¿ya? Ese path es una librería para crear carpetas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tengo el módulo export, ¿ya? Entonces va a decir cuál va a ser mi entrada, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, por eso yo usé ese CRC, ¿ya? Porque por defecto, Webpack te pesca esa carpeta. CRC, ciertamente, index, y te pesca ese archivo y te lo transforma, ¡pap! ¿Ya? Y ciertamente acá nosotros podemos poner el output, ¿ya? Entonces el archivo se va a llamar filenameapp.js y va a estar en la carpeta dist, ¿ya? Entonces yo quizás le puedo decir, ¿sabes qué? No, pues quiero que esté en la carpeta, no se llame app, se llame quizás script, ¿ya? Y guardo eso, ¿ya? Entonces después para que esto se active, tengo que incluir esto en un comandito, ¿ya? Tengo que hacer un npx nuevamente, pero un npx agregando la configuración que acabo de crear, ¿ya? Entonces voy a ir acá abajito y voy a poner npx webpack --config y voy a agregar el archivo webpack.config.js, que es este archivito que estoy haciendo acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué le estoy haciendo? A la configuración le estoy pasando ese archivo, ¿ya? Para que lo tome como si fuera su nueva configuración, ¿ya? Simplemente estoy haciendo eso. Entonces voy a darle enter, ¡pap! ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, chicos, ahora en la carpeta dist tengo un archivito llamado script, ¡pap! ¿Ya? Y sería exactamente el mismo que compilé antes, ¿ya? Pero este ya no lo tendría que estar ocupando, ¿cierto? Pero ahora yo decidí en dónde dejar ese archivito, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ya en este momento ya me puedo eliminar este archivo que no debe estar ocupando, ¿ya? Entonces, mover a papelera, ¿ya? Y ciertamente me voy a ligar ahora a script, ¿ya? Script.js, ¿ya? Entonces vamos a ir a guardar ahí y vamos a de nuevo a levantar el live server, ¿ya? Y entonces vamos a ver, inspeccionar. Y vamos a ver, ¿ya? Entonces tengo el hola mundo con Webpack, pero ahora desde el script.js, ¿ya? Que sería esta línea de código. Una sola línea me deja, ¿ya? Entonces ustedes se fijan, ya es como más o menos lo dejan las páginas ya que están en producción, ¿cierto? Cuando ustedes se meten en una página y ven que el código está ciertamente en una línea, es posiblemente que hayan ocupado Webpack, ¿ya? ¿Para qué? Para que todo quede en una línea y pese menos, en realidad, ¿ya? No, ¿por qué? Porque ¿qué está haciendo acá? Lo que está haciendo realmente es quitarte los espacios en blanco, ¿ya? Entonces por eso te queda todo en una línea, ¿ya? Realmente al computador no le importa, ¿ya? Porque el computador, como él es un tonto rápido, ¿ya? Él va leyendo, aunque el orden a él no le importa, porque aunque esté la sintaxis bien, ¿ya? Pero para nosotros ciertamente como programadores esto no nos sirve, ¿ya? Nuestra cabeza no es tan bacán para leer esta cosa, ¿ya? Entonces ahora lo que me falta hacer es configurar algo en el package JSON, ¿ya? Para, por ejemplo, poder correr algunos comandos. Entonces voy a ir acá y me voy a meter al package JSON, ¿ya?
Y acá lo que voy a hacer va a ser meterme acá a script, ¿ya? Y este test lo voy a sacar, porque no voy a estar haciendo test ahora, ¿ya? Entonces lo voy a sacar. ¡Pam! Lo saco, ¿ya? Pero voy a escribir otras reglas, ¿ya? Entonces voy a escribir, por ejemplo, el build, ¿ya? Que sería construir un proyecto con Webpack, ¿ya? Entonces acá tendría que pasarle cierta instrucción, ¿ya? Entonces yo esta instrucción la tengo copiadita para no equivocarme. Entonces, por ejemplo, voy a tener eso, ¿ya? Entonces cuando, por ejemplo, yo quiera ocupar alguna de estas cositas, puedo hacer npm run web build, por ejemplo. Npm run build me va a correr este comando, ¿ya? Que sería el webpack, pero en modo de desarrollo, ¿ya? Pero también le voy a querer poner otra cosa, por ejemplo, production, ¿ya? Cuando yo quiera pasar lo que esto esté corriendo en producción. Entonces voy a hacer exactamente lo mismo. Webpack, ¿cierto? Y ahora ciertamente va a ser -p, ¿ya? Para decirle que va a estar en producción, ¿ya? Y voy a tener otro llamado watch, ¿ya? Entonces este va a ser el webpack que me está escuchando, ¿ya? Entonces voy a copiar esa línea que tengo acá, listita, para no equivocarme, ¿cierto? Entonces, ¡pap! Entonces, ¿qué estoy copiando acá? Webpack --w, que sería el watch, y va a estar en mode development, ¿ya? ¡Pap! ¿Ya? Entonces, ahora, ¿cómo pruebo que esto esté funcionando? Por ejemplo, puedo hacer por ejemplo, npm run build, ¿ya? Y veamos. ¡Pap! ¿Ya? Y me está iniciando exactamente el webpack en modo desarrollo, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, voy a ir de nuevo a dist y voy a abrir ese archivo script, ¿ya? Y veamos qué está pasando con él. ¡Pap! Entonces, si ustedes se fijan, ahora cambió. Ya no está en modo producción, está en modo desarrollo. Entonces, por eso es mucho más legible para mí leerlo, ¿ya? Yo tengo todas las dependencias de, ciertamente, de Webpack, y acá tengo lo que yo acabo de hacer, por cierto, mi cdc index.js, ¿ya? Y tiene esto, ¿ya? Entonces, ahora lo que me falta hacer, por ejemplo, si ustedes se fijan acá me está compilando, ¿cierto? Me está pasando, ciertamente, el archivo index.js, me está pasando script.js. Pero si ustedes se fijan, acá todavía tengo el const, ¿ya? O sea, esta cuestión todavía no es compatible con todos los navegadores, ¿ya? Solamente instalé Webpack y nada más, ¿ya? Entonces ahora lo que me falta hacer es instalar Babel, ¿ya? Para que Babel haga la magia y me transpire este código y me lo transpire, por ejemplo, a un código más viejito, ¿ya? Que eso es lo que realmente hace Babel, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer eso, ¿ya? Configurar Babel, ¿ya? Entonces tenemos eso, ¿ya? Y por ejemplo, mira, ahora yo les mostré ciertamente ese npm run, el run build, ¿cierto? Pero les puedo mostrar el npm run watch, ¿no? ¿Ya? Entonces él va a estar ciertamente en Webpack, pero va a estar en modo watch, te va a estar escuchando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar acá, trabajando en mi index, ¿ya? Y le puedo ponerse hola mundo con Webpack saludo 2. Ya voy a hacer un cambio ahí. Y voy a guardar. Pap. Si ustedes se fijan, automáticamente me compiló. Pap. Al tiro. ¿Ya? Entonces, si yo voy acá a script, ¿ya? Acá debería salir ya que hola mundo con Webpack saludo 2. ¿Ya? Entonces, automáticamente me compiló. ¿Ya? Entonces, eso es con el watch. ¿Ya? Para eso ocupamos el watch. Entonces, lo que me falta a mí es simplemente ahora es instalar Babel, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer para instalar Babel? ¿Ya? Tengo que hacerlo con npm igual, ¿ya? Entonces voy a ir acá, voy a ir acá al batch y voy a instalar, ¿ya? Entonces, ¿qué voy a instalar? Unas cosillas que tengo por acá guardadas. Voy a instalar primeramente el Babel Core y el Babel Loader, ¿ya? El Babel Core realmente es el core, ¿cierto? El corazón, el que hace la transpiración, ¿ya? Y el Babel Loader va a ser el que va a cargar, ¿ya? El que va a pescar el archivo y pum, lo va a transformar ciertamente con el Babel Core, ¿ya? Entonces voy a hacer esa instalación, npm install --save en dev Babel Loader @Babel Core, ya son dos librerías que voy a estar instalando. Y corramos, ¡pam! Ciertamente hay que esperar un ratito que se instale, ¿ya?
Bacán, ¿ya? Ahí se instalaron las dos dependencias nuevas, ¿ya? Que sería Babel y Babel Core, ¿ya? Babel Loader y Babel Core, ¿ya? Entonces, si yo voy de nuevo a package.json, si ustedes van acá abajillo, ustedes se fijan que hay nuevas dependencias instaladas. Entonces, tengo a Babel Core y a Babel Loader, ¿ya? Bacán, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué me falta hacer? Me falta hacer una pequeña configuración, ¿ya? ¿A dónde tengo que ir ahora? Tengo que ir a Webpack Config, ¿ya? Para agregar un módulo, ¿ya? El módulo que va a cargar esta cosita de con Babel, ¿ya? Entonces voy a copiar lo que tengo preparado acá y voy a copiarlo acá. Entonces, abajito de output, ciertamente, como es un objeto, tengo que hacer comita, ¿cierto? Coma y pongo lo que venga, ¿ya? ¿Y qué va a venir? Va a venir eso, ¿ya? Se va a venir un módulo, ¿ya? Y va a venir con una regla, ¿ya? Entonces, este test, ciertamente, si ustedes se fijan, es una expresión regular, ¿ya? Entonces, ¿y qué está haciendo esto? Ustedes ya deberían saber yo lo que está haciendo, ¿ya? Lo que me está haciendo es pescar todos los archivos que terminen con extensión .js, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué están terminando con .js? Porque tienen el pesito, chicos, ¿ya? Entonces, si ustedes recuerdan, cuando las clases de expresiones regulares, cuando yo quería que una palabra terminara, o un patrón se terminara en eso, ponía el pesito. Entonces, todas las palabras que vengan, o todos los archivos que vengan, tienen que ser con .js, ¿ya? Y ciertamente voy a excluir el node modules, ¿ya? Porque no quiero compilar eso, ciertamente. Y voy a traer con el loader, ¿cierto? Con Babel Loader, ¿ya? Entonces eso se guarda, ¿ya? Esa es la configuración que necesito tener en Webpack, ¿ya? Pero también yo necesito, ciertamente, hacer otra instalación, ¿ya? Necesito hacer con el Babel RC, ¿ya? Pero necesito, ciertamente, instalar otra dependencia, ¿ya? Entonces voy a ir acá y voy a instalar otra dependencia llamada Babel Preset M, ¿ya? Entonces ese Preset M, ¿qué va a hacer? Va a ser el que te va a poner todas las funcionalidades, por ejemplo, de ECMAScript 2015 hacia arriba, ¿ya? Entonces él va a ser el encargado de hacer esa pega. ¿Ya? Y esperamos ciertamente que instale. Genial, ahí ya la agrego, ¿ya? Entonces, lo que me falta para que esto funcione es agregar un nuevo archivo acá, ¿ya? Entonces ese archivo se va a llamar .babel rc, ¿ya? Si usted se fija, el tiro lo reconoce como un archivo de Babel, ¿ya? Y acá simplemente tengo que agregar el módulo que acabo de instalar, ya que era el preset m, ¿ya? Entonces se lo tengo que agregar acá, ¿ya? Entonces le estoy poniendo que el preset va a ser Babel preset m, ¿ya? Y guardo, ¿ya? Entonces, si por ejemplo voy acá en Node, ¿ya? Voy a cerrar esto, ¿ya? Y voy a que se ejecute nuevamente. Entonces, npm run watch. ¿Ya? Ya. Entonces, ahora si yo voy a script, si ustedes se fijan ahora, chicos, tengo var saludo. Entonces ya me está transpirando, ¿ya? Me está transpirando del código nuevo, ciertamente, que yo tengo acá, ciertamente que es un const, ¿ya? Ahora me lo está pasando, ciertamente, a una variable, ¿ya? Que sería lo que estaba antes, ciertamente, de ECMAScript 2015, por ejemplo, ¿ya? Entonces podemos comenzar a probar, pues. Entonces, por ejemplo, const saludo 2, ¿ya? Entonces ahora va a ser una arrow function, ¿ya? Entonces simplemente va a ser una alerta, ¿ya? Saludo desde alert, ¿ya? Y acá simplemente para que esto se invoque, tengo que llamarlo, ¿cierto? Saludo 2, ¿ya? Y lo invoco, ¿ya? Entonces, saludo 2 es ese y estaría pasándome eso. Entonces, pap guardo,
me compiló ahí y debería ir acá. ¿Ya? Y saludo desde alert. ¿Ya? Entonces, veamos qué está haciendo este compilador. Script, ciertamente console log, y acá tengo mi función 2. Entonces tengo var saludo 2 igual a function saludo 2. Ya no tengo ese arrow function que tenía antes. ¿Ya? Entonces ahora mi código ciertamente está siendo transpilado ya una versión más viejita. ¿Ya? Eso es lo que está haciendo Babel ahora. ¿Ya? Entonces con esos pasos que hice yo, ya tengo instalado Webpack y tengo instalado Babel. ¿Ya? Así que me faltaría, por ejemplo, ¿qué puedo hacer? A ver. Ya, ahora vamos, por ejemplo, vamos a instalar una nueva dependencia, ¿ya? Como si estuviéramos trabajando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, voy a instalar ese super moment, ¿ya? Que yo siempre le hablo, porque yo siempre, o sea, casi siempre lo estaba ocupando, ¿ya? Entonces, por eso, y ustedes igual lo van a tener que ocupar alguna vez, ¿ya? Entonces, por eso vamos a hacer la instalación del moment, ¿ya? Ya, pues, entonces, ¿cómo hago esa instalación? Primeramente, tengo que ir al npm, ¿cierto? Entonces, voy a ir al Chrome, y voy a poner acá npm, ¿ya? Y acá simplemente me dice eso, ¿ya? Entonces voy a copiar eso y déjenme ver si en moment.js dice otra cosa. Creo que lo hace con un save, ¿ya? Ya. Entonces npm save, ya voy a usar de esta forma mejor, ¿ya? Con el save. npm install moment save, ¿ya? Entonces voy a ir acá y voy a instalar esto, ¿ya? Entonces voy a ir npm install moment save. Entonces ahora me está instalando esa librería, ya para que pueda comenzar a trabajar yo con ella. Ya, genial. Entonces acá me dice que me instaló la dependencia, ¿ya? Entonces veamos. Entonces ahora si ustedes se fijan acá yo tengo dependencias, ¿ya? Pero no tengo una dependencia de desarrollo, tengo una dependencia, ¿ya? Porque esto es lo que estoy ocupando yo en producción, ¿ya? Entonces tengo esa dependencia llamada moment, y ahí tiene la versión, ya la versión 2.27.0, ¿ya? Entonces yo con esto ya puedo ya comenzar a trabajar, ¿ya? Porque si yo voy acá, chicos, a Node Modules, voy a tener ese moment ya guardadito, ¿ya? Entonces ya lo puedo invocar, ¿ya? Busquémoslo, a ver. ¿Sí? Y por acá debe estar. Un momento. ¿Ya? Ahí está. Ciertamente ahí está su dis y todo. ¿Ya? Su CRC y todo como está ahí. ¿Ya? Su paquete JSON, tiene toda la librería ahí. ¿Ya? Pero a mí no me interesa eso. Me interesa solamente que esté ahí. ¿Ya? Bacán. ¿Ya? Entonces ahora, ¿cómo lo llamo? Tendría que llamar acá nomás. ¿Ya? En index, ¿cierto? Y llamaría con, por ejemplo, voy a llamar a const moment, ¿ya? Y voy a llamar a la librería en este caso. Entonces voy a hacer un require. Entonces yo requiero, ciertamente requiero a quién? A moment, ¿ya? Entonces yo requiero a moment. Y después, ¿cómo empiezo a utilizar moment? Por ejemplo, console log, ¿cierto? Moment, punto format, ¿ya? Y creo que así ya debería funcionar, creo. Ya, veamos así, probémoslo así primeramente. Moment, ¿cierto? El que está acá, lo estoy invocando y estoy dando un formato, ¿ya? Entonces veamos. Y ciertamente esto me debe haber, está todavía compilando, bacán. Entonces veamos. Saludos desde alert, aceptar, y no, a ver, damos este. Saludos desde alert, console, y no está funcionando. ¿Ya? Ahí está. Ya me faltaba hacer una pequeña recarga. ¿Ya? Entonces acá yo, chicos, estoy ocupando el momento. ¿Ya? Entonces me está dando la fecha de hoy día. ¿Ya? Pero yo ciertamente le puedo dar al moment, le puedo dar un formato. ¿Ya? Entonces le puedo decir, ¿sabes qué? Format
Porque ese era el formato ya como gringo, ¿cierto? Entonces le voy a dar el formato de acá. Entonces va a ser día a día, mes, mes, año, 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 año. ¿Ya? Entonces con eso le estoy diciendo, ¿sabes qué? Acá van a ir los días, acá van a ir los meses y acá van a ir los años. ¿Ya? Entonces probemos. Pum. Ya, saludos desde Alert, que está por ahí. Y veamos, recarguemos de nuevo, porque esta cuestión... Ya, y ahí está, chicos. Entonces, por ejemplo, tengo que es el día 01/09 del 2020. ¿Ya? Entonces, ¿qué más puedo hacer con eso? Por ejemplo, tengo esto preparado. Voy a ir acá al Visual Studio Code, ¿ya? Y tengo eso preparado. Entonces, por ejemplo, puedo hacer eso, ¿ya? Le puedo preguntar si la fecha es válida o no es válida, ¿ya? Lo que decíamos el otro día cuando estábamos hablando, ¿cierto? Cuando estábamos validando fechas, ¿ya? Y, por ejemplo, uno de los chicos me decía, ¿sabes qué? Ya, me está validando, ¿cierto? Me está validando por la forma, ¿ya? Yo puedo tener un número primero, después voy a tener un slash, después un número, después slash y después voy a tener 4 dígitos, ¿ya? Y eso me está haciendo la fecha. Pero, por ejemplo, me pueden poner 80-90, no sé, 3300, ¿ya? Entonces eso no sería una fecha válida, ¿ya? Entonces yo le decía, ya, pero a nosotros no nos interesa hacer eso con las expresiones regulares. Necesito que con expresiones regulares solamente poner el patrón, ¿ya? Y yo con el moment o con una librería pudiera validarte eso, ¿ya? Entonces ahora vamos a validar si estas fechas, por ejemplo, son válidas o no son válidas, ¿ya? Entonces veamos, ¿ya? Ciertamente me va a salir eso y voy a ir acá, y voy a recargar, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la primera fecha es true, es válida, pero la segunda no, es false, ¿ya? Entonces ahí yo estaría validando fechas, ¿ya? Pero ahora con una librería, ¿ya? Entonces le paso la fecha y le paso el formato de esa fecha. Si ustedes se fijan acá, tiene ese formato. Año, año, guión, guión, dd. ¿Ya? Y yo le pregunto, ¿sabes qué? ¿Esa fecha es válida? Y él me dice, ¿sabes qué? Es true, es válida. Pero después si le pregunto por esta fecha, que es not a date, ¿cierto? Que no es una fecha, me dice que es false, ¿ya? Entonces ahí tengo el false. Entonces ustedes se fijan, instalé solamente la dependencia de moment, ¿ya? Y después hice un require y la empecé a ocupar, ¿ya? Entonces acá lo único que me faltaría sería, para que ustedes queden bien, sería agregar el Gitignore, chicos, ¿ya? Solamente si que ustedes después quisieran esto, subirlo a GitHub, ¿ya? Para que no les suba todos estos node modules, que sería gigante, ¿ya? Entonces acá vamos acá y hacemos un punto git, ahí ciertamente en mayúscula, git ignore, ¿ya? Sin nada más, ¿ya? Sin extensión, sin nada, punto git ignore, ¿ya? ¡Pam! Y acá ciertamente le tengo que poner la carpeta que yo quiero que me ignore, ¿ya? Entonces voy a poner la carpeta not modules, ¿ya? Esa carpeta yo quiero que la obvie, ¿ya? Yo no quiero que Git se meta ahí, ¿ya? Cuando yo haga un cambio, por ejemplo, agregue una nueva librería, yo no quiero que él me avise y diga, ¿sabes qué? Tengo algo nuevo. No. ¿Por qué? Porque todo lo nuevo va a estar acá, pues chicos, en el package JSON, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mi compañero que va a estar trabajando conmigo va a pescar ese archivo package JSON, ciertamente, y va a hacer un npm install, ¿ya? Y ese npm install, ¿qué va a hacer? Se va a meter a este archivo y va a ver cuáles son las dependencias que tengo. La dependencia de desarrollo, y va a empezar a instalarla. Pum, 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 pum. Después dependencia, moment, y te va a instalar. Entonces mi compañero ciertamente lo va a tener en el momento. Y ciertamente sin tener que tener este node modules en GitHub, ¿ya? Porque eso no nos sirve. ¿Ya? Lo que nos sirve realmente es tener nuestro código propio de nuestro proyecto, ¿ya? Pero no tener dependencias que realmente nunca van a cambiar, ¿ya? Entonces ya, tengo ese git ignore, ¿ya? Entonces lo único que me falta acá es hacer un git init, ¿ya? Porque no lo he hecho, ¿ya? Entonces voy a hacer un git init. Git init, pap, ¿ya? Y ahí me inicializó. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, acá me está marcando que todo es nuevo, todo está untracked, ¿ya? Ciertamente, pero si ustedes se fijan acá, node modules la está obviando, ¿ya? Él no tiene cambios. Es como si no existiera este node modules, ¿ya? Entonces, si yo hago, por ejemplo, un git status, solamente voy a estar agregando git status, ¿cierto? Y voy a tener todos esos archivos, ¿ya? El babel edc, el git ignore, el this, el package JSON, ¿ya? Y con este package JSON va a ser el que me va a generar la magia si es que otra persona quiere colaborar conmigo y quiere tener todo lo que yo he instalado, lo quiere tener al tiro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si ustedes jalan este proyecto, no tendrían que hacer esa instalación del webpack, webpack CLI, del babel loader, no, ¿ya? Porque lo van a tener instalado ya, ¿ya? Entonces, yo igual, cuando ustedes hagan esto, después les recomiendo que tengan su carpetita lista,
para llegar y ocuparla, ¿no? ¿Ya? Pero eso sería, ¿ya chicos? Esa es la clase del día de hoy, ¿ya? Porque en realidad lo que le están pidiendo en el desafío creo que es hacer esto mismo. Creo que es transpilar un archivo, ¿cierto? Que le están pasando, que está ciertamente en ECMAScript 2015 y que ustedes lo puedan transpilar con Babel y les quede de la forma que yo se lo estoy mostrando acá, ¿ya? Realmente hoy día hice todo el desafío, ¿ya? Entonces ustedes tienen que seguirme, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué lo hice? Porque, por ejemplo, la lectura estaba insana, ¿ya? O sea, esa cuestión no estaba legible, ya estaba muy desordenada, ¿ya? Yo realmente la traté de seguir y no pude, ¿ya? Entonces, por eso la hice así, ¿ya? Entonces, eso sería, chicos, ¿ya? Esa es la clase del día de hoy, ¿ya? Los inicios para partir nosotros, ciertamente, con ECMAScript 6, pues, ¿ya? Entonces, mañana seguramente vamos a estar viendo Arrow Function y esas cosas, que en realidad ya la hemos visto, ¿ya? Pero es como repaso. Ya, chicos. Y ciertamente les tengo preparado un archivito, ¿ya? Que se llama instalación Webpack, ya que es que yo recién estaba sacando las cosas. Entonces me lo voy a traer para acá. Pam, 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 pam. ¿Ya? Entonces voy a poner acá un nuevo archivo. Este nuevo archivo se va a llamar instalación. Ya no se va a llamar mejor lm, ¿ya? El típico. readme.md. ¿Ya? Creo que es así. ¿Por qué me está marcando mal? A ver. Mark md. ¿Sí? md. Ya. Entonces acá en md voy a crear, o le voy a copiar, no lo tengo. ¿Ya? Eso es lo que tengo. ¿Ya? Entonces, eso. Pap. Y ciertamente lo voy a levantar. ¿Ya? Entonces lo levanto con una Markdown Preview. ¿Ya? Markdown Preview. ¿Ya? Entonces tengo la instalación y práctica de Webpack. ¿Ya? Entonces, acá está exactamente lo que hice. ¿Ya? npm init. Acá se ve muy chico, ¿cierto? Ahí yo creo. Ya, entonces después crear el index, ¿cierto? HTML, index JS, y acá están las carpetas. ¿Ya? Y esto, si ustedes se fijan, es lo mismo que sale en la página oficial de Webpack, ¿ya? Es lo mismo. ¿Ya? Entonces tenemos el index, después creamos un pequeño archivo index.js, ponemos esto y ejecutamos Webpack. ¿Ya? Luego ciertamente tienen que ir a webpack.config y hacer la configuración de ese Webpack, ¿ya? Para poder incluir que les diga ciertamente dónde van a estar la entrada, ¿cierto? De esos archivos y la salida, ¿ya? Luego hacen un npx webpack config webpack.config.js para estar incluyendo esa configuración, igual como lo hice yo. Y después se meten al package JSON, se meten en script, meten estos comandos, ¿cierto? Y luego para instalar Babel, ¿ya? npm install Babel, ¿cierto? Tienen los comandos acá. Y luego van a webpack config, ¿cierto? Que es el que está acá, y me incluyen esta parte. Ese sería el módulo que necesito copiar para trabajar con Babel, ¿ya? Y luego ciertamente agrego el archivo .babel.rc que está acá y tengo que instalar estas dependencias, ¿ya? Y luego ciertamente poner estas cosas acá, ¿ya? Y ahí ciertamente estarían habilitados para correr ECMAScript 15 o superior, ¿ya? ¿Ya? Entonces, voy a buscar primeramente, chicos, el desafío y para ver qué es lo que es, ¿ya? Entonces, déjenme dejar de compartir un ratito la pantalla, ¿ya? Y ya, entonces tengo que ir a iCamp. Espérenme un momentito que estoy sacando el desafío del día de hoy.
Ya, al tiro se lo muestro, chicos. Acá estamos, chicos. Bacán. Mortal. Ya, entonces veamos. Desafío. Iniciando un proyecto con Babel y Webpack. ¿Ya? Entonces, para realizar este desafío, debes haber estudiado previamente todo el material, ciertamente, de la unidad, y cuando termines este desafío, comprime la carpeta y súbelo en un punto zip. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si me suben un punto RAR, tienen todo malo. Ya, entonces, descripción. Usted posee un archivo JavaScript que necesita que sea compatible para cualquier versión de navegador. ¿Ya? Entonces, el archivo debe ser llamado check.js. ¿Ya? Entonces, este check.js va a tener todo esto. Ya va a tener un var people, ¿cierto? Que es una raíz de objetos. Voy a tener una function, ¿cierto? Llamado teenager, ya que va a estar haciendo seguramente una comparación acá. ¿Por qué? Porque voy a estar ocupando un método sum, ¿ya? Entonces ese método sum que le está pidiendo la función, ¿ya? Entonces a partir de esta comparación, ciertamente vamos a estar retornando un true, un false, ¿ya? Entonces, por ejemplo, con un console log y te pasan acá el código. Ustedes realmente no tienen que hacer nada acá, solamente tienen que hacer es copy-paste, ¿ya? Porque lo que ustedes están viendo ahora es que esta cosa que está en ECMAScript 2015, por ejemplo, la pasen a uno más viejito, ¿cierto? Ya. Entonces, instrucciones. Primeramente, ustedes tienen que configurar un entorno de compilación y building, ¿ya? Del proyecto en cuestión, ¿ya? Esos serían 8 puntos. Luego, en el HTML plano, debe imprimir un texto el resultado final de la operación, ¿ya? Después transpilar dicho código con la configuración del paso 1 para generar un archivo build que pueda ser referenciado por un HTML para luego ser leído por cualquier navegador, ¿ya? O sea, la cosa que hice yo, ¿ya? Entonces tenía un archivo en el cual estaba trabajando, después lo transpilé y solamente el archivo transpilado fue el que estaba yo ocupando. ¡Pum! ¿Ya? Entonces ese es el que ustedes le piden que lo hagan. Ya, acá lo que me causa duda solamente es que le piden que ustedes lo impriman, ¿ya? Entonces en vez de hacer ese console log, seguramente van a tener que hacer un document write, ¿ya? Pero no hay mucha diferencia, ¿cierto? Porque dice debe imprimir un texto con el resultado de la operación. Ya, acá de hecho está imprimiendo un texto, ¿cierto? Pero en la consola, ¿ya? Acá en realidad da lo mismo, ¿ya? La idea es que solamente transpile, ¿ya? Entonces, acá, si ustedes se fijan, el punto fuerte es configurar, po, hacer la instalación, po, hacer la instalación del proyecto, ¿ya? Hacer el npm init -i, ¿cierto? Y desde ahí partir, ¿ya? Después instalar, por ejemplo, el webpack CLI, después correr ese con el npx webpack, ciertamente. Después, ciertamente, puedo configurar ese webpack con el webpack.config.js y le puedo decir, ¿sabes qué? No quiero que quede ahí, quiero que quede en otra parte, ¡pap! Y realmente no quiero que sea el archivo ese de entrada, quiero que sea otro, y ustedes lo configuran ahí. Y ciertamente después con el Babel, es que instalarlo nomás. ¿Ya? Ustedes vieron cómo yo hacía esa magia. ¿Ya? Y ciertamente les voy a facilitar la guía que yo les mostré recién. ¿Ya? Entonces, ahí estamos. Bueno, ¿alguna duda o consulta, chicos? ¿Sí, Jason? Acerca de que, justo abrí el chat, acerca de que si se suben el zip en RAT, estaría malo. No, sí, broma. Estaba deseando. Sí, que siempre veo lo raro y todo. Por eso estaba molestando. No, me da lo mismo, weón. Sí, no. Ya, yo le había dicho que tenían que subir la GitHub. No, sí, porque mira, es que muchos de ustedes, por ejemplo, me suben la carpetita y me hacen un archivito, ya un archivito TXT, y me dicen, ¿sabes qué? Ahí está el GitHub, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué le digo esto? Porque cuando ustedes me suben, por ejemplo, el zip y me suben la URL del GitHub, la cuestión del ICA me devuelve el URL y no me deja descargarlo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy revisando y todo, a mí me gusta ver el código igual, ¿ya? Para ver qué están haciendo, ¿ya? Entonces, por eso a veces necesito el código, ¿ya? Para meterme con por ejemplo, con el Visual Studio Code y ver lo que estoy haciendo, ¿no? Profe, ¿Sí? pero si en el URL le dejamos como la URL del repositorio en vez de dejarle el GitHub Pages, también Sí, sirve, también. ¿cierto? Sí, también sirve, pero igual tengo que ir a GitHub y bajarlo y todo. Pero da lo mismo, sí, ese es un paso más, no, ¿ya? Pero igual serviría,
Sí, igual serviría. Es que en el caso, Alexandra, era cuando me ponen, por ejemplo, el GitHub page, ¿ya? Entonces me enlazan el GitHub page, entonces yo estoy viendo la página ya renderizada, ¿ya? Entonces ahí, por ejemplo, tengo que ir, porque ahí me sale github.io y la cuestión que ustedes tienen, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar su usuario en GitHub, buscar su usuario y buscar el repositorio y después recién bajarlo. Entonces me demoro, puta, como 3 minutos, 4 minutos en hacer esa pega. ¿Ya? Pero eso. Ya, entonces lo que voy a hacer yo va a ser compartirle ese archivito MD. ¿Ya? Entonces ustedes lo que tendrían que hacer es instalar un preview de MD para poder visualizarlo. ¿Ya? Chicos, ¿hay alguna otra duda, consulta para que quede aquí en el video? Porque ya se terminó lo que era la clase y los ejercicios. ¿Qué es MD? Perdón. MD es una extensión que se llama Markdown, ¿ya? Que es para escribir documentos, ¿ya? Pero de forma más rápida, ¿ya? Es como un HTML pero más rápido, ¿ya? Que es para nosotros como, de hecho, se ocupa más como en la área de desarrollo, ¿ya? Entonces ese archivito web es, mira, te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar ahí, te lo voy a mostrar. De hecho, el que estaba viendo recién, mira. Debe estar por acá ahí. Veamos, veamos. Creo que está abajo de esto. A ver, veamos qué está abajo de eso. Acá. Entonces, mira, si tú te fijas acá, Alexandra, este es un archivo lm.md, ¿ya? Este es un archivo Markdown, ¿ya? Entonces, cuando tú quieras aprender cómo escribir Markdown, te metes en internet y dices cómo escribir con Markdown. Entonces, por ejemplo, si yo quiero escribir un título, ¿cómo lo hago? Con dos gatitos, ¿ya? Y me escribo un título. Si quiero hacer un título un poquito más, más chico, o por ejemplo, quiero escribir, por ejemplo, una línea de código, un terminal, ¿ya? Yo con estos gatitos, o sea, con estos acentitos, te puedo escribir esto. npm init. Entonces voy acá y te copio. ¡Pam! ¿Ya? Entonces es como para la documentación. ¿Ya? Se ocupa mayormente. ¿Ya? Entonces tú puedes poner Ah, línea de sí lo había cuadrado, visto, pero no me acordaba. ¿cachai? Entonces para como nosotros como desarrolladores. Entonces te puedes poner, por ejemplo, código y este código te lo identa, ¿cierto? Te lo identa y te lo colorea igual. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Entonces ese archivo va a ser el que yo le voy a compartir ahora. Que va a ser como la guía. Va a ser la guía a seguir, pues, ¿ya? Porque yo realmente la lectura, chicos, no la acompañaba mucho, ¿ya? Yo intenté hacerlo y no me salió. ¿Ya? Entonces voy a dejar de compartir y le voy a pasar el LM. Se lo voy a compartir ¿por dónde se lo comparto, Jason? ¿Te lo mando a ti y tú se lo mando a ellos o te lo mando todo por el chat? Por el chat. ¿Por el chat? Ya. Chicos, va a ir por el chat ese super MD, ¿ya? Clase 1, instalación Webpack MD. Ya, ahí está.